La comunión es sumamente importante en la iglesia. Las personas creen que la comunión no es algo espiritual, pero si no tenemos una buena relación los unos con los otros, si no nos llevamos bien los unos con los otros, si no nos sentimos cómodos los unos con los otros, no vamos a poder hacer la obra de Dios de una manera eficaz, de una manera correcta. No nos vamos a poder sentir bien en el lugar donde estamos, no vamos a poder disfrutar de nada de lo que hacemos. Así que la comunión también es espiritual, la comunión también es importante para nosotros. Hoy vamos a repasar algunas lecciones que hemos visto en este mes. Hemos hablado en el tiempo del paseo, estuvimos enseñando acerca del Salmo 133, por ejemplo, y también hablamos acerca de la oración de Jesús. Aquí tenía, pero no importa, esto está más fácil. La oración de Jesús hacia sus discípulos. Y el último tema, no sé si alguien se acuerda de los que vinieron, ¿de qué hablé? ¿De no qué? No juzgar. De no juzgar. Vamos a ver si este sí. Vamos a ponerlo ahí, lo que vengo hablando. Y sí, exacto, no hablamos de no juzgar. Y este tema lo basamos en Mateo capítulo 7, versículo 5. Y quiero hoy hacer una especie de repaso de algunos puntos y avanzar un poquito más. Así que si usted estuvo en esos cultos, eso ya lo dijo el pastor, tranquilo, que vamos a ver también otras cosas nuevas, pero es bueno repasar. ¿Se acuerda de este tema? Fíjese bien la imagen. Mateo 7:5, ¿verdad? Nos habla acerca de no juzgar a los demás. Y enseñé claramente, y si alguien no vino, para que no lo saque de contexto, porque en este momento no puedo predicar todo, enseñé la importancia que hay que tener de no juzgar a las personas a primera vista, sin conocer lo que está sucediendo, sin saber lo que ha pasado, sin entender el contexto de la persona, porque a primera vista puedo equivocarme con algo. Y hablamos ahí, si usted puede revisar, del juzgar y condenar, ¿verdad? Porque a veces no solamente juzgamos, sino que inmediatamente caemos a condenar a la persona. El problema es que el texto también nos invita a que nosotros, si queremos ayudar a una persona que está haciendo algo de forma incorrecta, debo primero ver que tengo probablemente una viga, o sea, tengo más cosas más feas que la otra persona a la cual yo estoy pensando corregir. Y bueno, no voy a hablar de ese tema porque ya lo hablé, pero si usted lo quiere repasar, por ahí está o debe de estar o deben de subirlo sobre ese tema. No olvide que juzgar no significa que en la iglesia no haya disciplina, no haya corrección, que no nos vamos a darnos de la vista gorda. No es eso. Estamos hablando cuando yo critico, cuando yo señalo sin tener causa, sin tener justificación, y no estoy ayudando a la persona, solo estoy criticando netamente. Bueno, ¿qué tal si repasamos algunas cosas del Salmo 133? Para los que no fueron al paseo, y los que fueron repasan, y los demás lo van a escuchar de nuevo. Salmo 133. El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero no revueltos, ¿verdad? ¿Juntos en qué? En armonía. ¿Ok? Juntos en armonía. Y lo primero que empieza él diciendo que esto es bueno y agradable. Es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Puede dejarla ahí, lo voy a ocupar más bien. Bueno, delicioso, agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Hoy estamos viendo estas noticias tan feas, ¿verdad?, que han estado sucediendo en el país. Y podemos ver que a pesar de que hoy hay más libertad, a pesar de que hoy se enseña de que, bueno, a los niños no le den un chancletazo, no le dé de faja, porque entonces se pueden lastimar, se pueden afectar emocionalmente. La sociedad no está mejorando, sino todo lo contrario.
está cada vez peor, cada vez más difícil, cada vez más complicada. No hay unidad ni en los mismos hogares. Qué feo es llegar a una casa donde usted quiere salir huyendo porque encuentra solo pleito, solo contienda, solo división. No es el oasis de paz que usted quiere llegar y descansar. Ya llegué a mi casa para reposar, para estar en mi hogar. Hay personas que tal vez hasta huyen de su casa y buscan muchas cosas que hacer, pasatiempos, trabajos extras y demás, porque no quieren estar en su casa. Qué triste. El caso de la violencia, el caso de los femicidios que estamos viviendo. Y en la iglesia no es exenta de que tengamos ambientes o momentos donde no hay armonía. Vivimos en un momento de tensión y vivimos en carreras, vivimos apresurados, y entonces a veces alguien nos dice algo, a veces alguien hace algo, a veces sucede algo y entonces no reaccionamos de la mejor manera. Vean los carros, por ejemplo. ¿Cuál es su reacción cuando alguien se le atraviesa? Bendito Hijo de Dios. Que el Señor bendiga tu camino, ¿verdad? Y te guarde. Cuando alguien se atraviesa, probablemente no son bendiciones las que pasan, ¿verdad? Pero cuando estamos en esa situación y le decimos a alguien algo, tal vez como creyentes, quiero pensar que no vamos a decir algo ofensivo, pero fíjate mejor por dónde andas. Usted no sabe cómo anda esa persona. Usted no sabe si esa persona viene de un problema peor y si anda arma. Y en ese momento se desquita, y ya ha sucedido aquí, creo que sucedió con un doctor, y listo. Y ahí termina la vida de la persona por una tensión, por no dar un seda, por no dar un pase. En nuestras iglesias tal vez por no dar un saludo. Por cualquier situación se puede hacer un problema. Pero la Escritura nos dice que es bueno, es agradable, qué bonito estar en un lugar donde usted se sienta bien, donde usted se sienta en familia, donde usted se sienta amado. Es como dice el texto, como el buen perfume, como el buen óleo que desciende, ¿verdad?, sobre la cabeza de Aarón y desciende por la barba y hasta el borde de sus vestiduras. Y explicamos ese día que esto se refiere, este perfume, este óleo, era un perfume especial para ungir al sacerdote y las cosas santísimas del templo. Nadie podía repetir ese perfume, el aceite de la unción. Solamente el sacerdote o el sumo sacerdote podían hacerlo, y era exclusivamente para ungir a alguien al ministerio, y las excepciones fueron para los profetas y una excepción para el rey David. Algunos reyes eran ungidos con ese aceite, pero no se podía usar para cualquier cosa. Hoy ungen casas, hoy ungen carros, hoy ungen de todo con eso, pero el propósito era diferente. Esto implicaba la bendición de Dios, representaba el Espíritu Santo, representaba la provisión de Dios, y cuando ungían a un sacerdote, el lugar se llenaba de perfume. Era un lugar agradable, y a eso se está refiriendo, al perfume de la unción en el buen sentido, porque sé que ese término ha sido abusado, ¿verdad? El perfume, y es como un perfume, como el perfume de la unción, la comunión entre los hermanos. Es tan agradable que es como un buen perfume, que es como el perfume, como el aceite con que ungieron, ¿verdad?, a Aarón. Tan agradable lo coloca allí, y por algo es. También hace otro simbolismo, hermanos, hace otro simbolismo sobre esto, que dice que es como el rocío que desciende sobre el monte Hermón. ¿Cómo era el monte Hermón? Ahorita coloco una imagen. El rocío, también el agua, era símbolo del Espíritu Santo, símbolo de bendición, y en estos lugares semidesérticos, estos lugares complicados, un rocío no caía mal, ¿verdad? Una lluvia no caía mal en estos lugares donde era necesario para la cosecha. Así que el Señor está indicando, que Dios está indicando que la comunión y la armonía es como el aceite que colocaban sobre el sacerdote.
pero no tanto por ser aceite, sino era como un buen perfume, un buen olor, algo agradable, una bendición, alguien que estuviera sirviendo y guiando al pueblo de Dios. Era un buen perfume que todos recibían ahí. Pero también lo representa, la imagen aquí no se ve muy bien, pero esta parte blanca que se ve aquí arriba son los picos del monte Hermón. Y el monte Hermón es, si no me equivoco, el monte más alto, el más alto de esa zona. Y en ese monte, a pesar de que estamos hablando de un desierto, ¿qué hay aquí arribita? Nieve. Esa nieve, cuando pegaba cierto tipo de vientos, llevaba rocío a los valles secos que estaban alrededor. Así que traía que fructificaran las plantas, que cambiara el clima. Así que la bendición de Dios y la unidad es como el monte de Hermón, que trae refrescamiento, que trae bendición, que es agradable. Y seguiré reiterando, hermanos, que debemos recordar que la iglesia no es un cine. La iglesia o el templo no es un lugar donde yo voy nada más a escuchar y ver y me voy. No es un producto que estoy consumiendo, aunque algunos lo presentan de esa manera. No, la iglesia tiene vida, es una comunidad. Hermanos, somos una familia la cual debemos compartir. Que si alguien viene triste, ¿por qué no alguien ora por él? Si alguien viene cansado, ¿por qué no ese abrazo de hermano puede fortalecer a esta persona? Es un tiempo especial que pasamos en este lugar cuando nos congregamos, pero es una bendición habitar los hermanos juntos, y aclara cómo: en armonía. Hay gente que vive junta y rodeada de personas, pero no hay armonía ni en esa casa, y a veces tampoco, tristemente, en las iglesias. Juntos en armonía, y es la bendición de Dios. Y el último versículo, que me lo salté al propio, ¿verdad? Nos dice: porque allí envía ¿qué? ¿Qué envía Dios? Bendición y vida eterna. Ojo con esto: bendición y vida eterna. Bueno, este es el deseo de Dios. El deseo de Dios es traer bendición sobre su pueblo. Y la bendición de Dios, representada aquí por símbolos que nos muestran al Espíritu Santo, el rocío, el aceite, el Espíritu Santo de Dios, en el buen sentido, se mueve en nuestros corazones, pero cuando hay armonía, cuando hay paz, cuando hay tranquilidad entre nosotros, cuando hay un buen ambiente entre nosotros, no cuando hay pleito, no cuando hay contienda, no cuando hay división. Y es fácil que alguien se desuna rápidamente, es fácil que nos molestemos, es rapidísimo, ¿verdad? Construir una relación cuesta, pero destruirla es en dos segundos. Hermanos, tenemos que entender también que todos entre nosotros, y esta iglesia es multifacética, ¿verdad? Tenemos de todo tipo de personas, es más, de distintas culturas, tenemos de distintos países aquí, cada uno tiene una cultura. Hay personas de distintas regiones, ¿verdad? Guanacastecos de la zona sur, zona norte, de todos lados. Eso implica que tenemos distintas maneras de pensar. Eso implica que no pensamos ni vamos a pensar de igual manera. Algunos vienen de iglesias de campo, otros de iglesias de ciudad, tal vez otros crecieron en iglesias pequeñitas, en otros en algunas megas, ¿verdad? Y no vamos a ver las cosas de la misma manera. Implica que tenemos que ser tolerantes y pacientes los unos con los otros para poder llegar a esa armonía, porque si no, nos dividimos. No todos venimos de la misma iglesia, no todos aquí son centroamericanos, la Santa Iglesia Centroamericana, digo yo, ¿verdad? No, habemos de distintas denominaciones, que crecimos en distintas denominaciones, tenemos distintos lentes para ver las cosas, y tenemos que ponernos de acuerdo para poder avanzar en amor, porque no somos iguales. Así que esto implica, el buen ambiente implica un esfuerzo entre nosotros, un esfuerzo de tolerancia. En su casa, hermanos, me va a decir usted que usted dice: vamos por allá, y todos van por allá. Tal vez ya los que tienen más años, ¿verdad? Tal vez ahí, dice la hermana, y ahí va Carlos por ahí. No,
Tal vez no. Usted dice, vamos por acá, y dice, no, papi, yo quiero hacer esto. Lo contrario. Hay que dialogar, hay que hablar. Ni la misma pareja tiene los mismos temperamentos. Más bien se atraen por los opuestos muchas veces, ¿verdad? Unos más tranquilos, otros más alegrones. Somos diferentes. Pero tiene que llegar a un momento donde se van compenetrando para poder caminar, si no terminan en divorcio, si no terminan en separación, porque las diferencias se conocen al tiempo, ¿verdad? Hoy en día, cuando están noviando las parejas, sí, mi amor, lo que tú quieras, ¿verdad? Lo que tú digas. Ah, ¿qué quieres comer? Ah, lo que tú comas. Le salen con una ensalada ahí, nada más. Y ya no comen poquito para llamar la atención de aquella persona que aman, para quedar bien, pero después, yo no sabía que tú eras así. Yo no sabía que roncabas. Yo no sabía que no te bañabas. Un ejemplo, ¿verdad? Van saliendo las cosas. Entonces, ¿qué tiene que haber en medio de eso para que funcione? La palabra comunicación. Porque si no pasa lo que sucede ahora con las tasas de divorcio, no duran nada los matrimonios. Porque somos diferentes. Ahora en una iglesia de 100, 120 personas o más, vamos a pensar igual. Como les he dicho hasta de broma, hermanos, si usted quiere la pared que estamos arreglando, que los hermanos están arreglando, algunos la querrán rojo con negro, ¿verdad? Otros un moradito especial, naranja con amarillo. Cada uno tendrá su preferencia. Y a la hora de la hora, ¿por qué no lo hicieron así? ¿Por qué no lo hicieron de esta manera? ¿Por qué no pintaron acá? Porque somos distintos. Pero en medio de nuestras diferencias debemos respetarnos los unos a los otros y apoyarnos. Así que el deseo de Dios, amados, voy a retroceder para que veamos toda la diapositiva. El deseo de Dios desde el Antiguo Testamento es que los hermanos habiten juntos en armonía. Este canto se entonaba cuando las personas iban a celebrar algo en el templo, cuando entraban a alabar a Dios en el templo, cuando llegaban a adorarlo, a exaltarlo. Este era uno de los cantos que entonaban. El Salmo 133, David se inspiró viendo cómo la gente se gozaba y disfrutaba de los servicios del templo en aquel momento. Pero quiero decirle que lastimosamente esta bendición y esta alegría que era congregarse, que era ir a adorar a Dios al templo, fue cambiando. Cuando Jesús llegó a la tierra, se encontró un día que iba al templo, unos días que estuvo cerca del templo, se encontró con muchas cosas. Y una de ellas se encontró que en el templo lo que había era una cueva de ladrones. Y no porque hacían ventas en el templo, como algunos han enseñado por mucho tiempo que las ventas son pecado, porque Jesús volteó las mesas. No, era porque ellos abusaban de los precios. Y ahí te vendían, hacían un servicio donde te vendían el palomito, la paloma, la cual tenían que sacrificar, el corderito, ahí mismo lo tenían. Tú no lo tenías que traer desde tierras lejanas, que era un problema, era más práctico comprarlo ahí, pero había un cambio, ¿verdad? Así como pasa con el dólar, había un cambio de la moneda del templo a la que ellos utilizaban, y en eso era donde robaban. Le robaban a la gente y vendían más caras las cosas para enriquecerse. Algunos líderes religiosos ese dinero se lo embolsaban ellos. Parece similar a lo que sucede en algunos lugares, tal vez no con una venta, pero algunos se echan en la bolsa lo que es de Dios. Y hemos sido criticados todos por esos algunos. El templo, su ofrenda, sus servicios, se llegó a degradar tanto que Jesús se coloca a mirar a los que están dando ofrendas en el templo y encuentra que los ricos daban de lo que les sobraba. O sea, no les costaba nada y lo hacían principalmente para que los vieran. Pero vio una viuda pobre, la que igual dio todo el sustento que tenía. ¿Qué tenía ella?
¿Una qué? Blanca. Y eso es lo que ofrenda a Dios. Jesús estaba ahí observando todo lo que sucedía en el templo. Y más adelante da a entender, ven estas rocas tan grandes que están en este templo, no quedará piedra sobre piedra. O sea, el templo dejó de perder su función de adorar a Dios. Se convirtió en otra cosa. Y él anuncia que va a ser eliminado, que en algún momento en el año 70 sería destruido. Ahora, Dios no perdió el deseo de crear un pueblo especial, lleno de amor, lleno de armonía entre ellos. El pueblo de Israel se fue separando de ese ideal y su templo solamente quedó para ostentar el oro que tenían, para hacer ceremonias y para hacer cosas inadecuadas. El templo ya no tenía función. Jesús, cuando está en la tierra antes de morir, entonces hace una oración importante por su iglesia en San Juan capítulo 17 versículo 21, y ora para que todos sean uno. Él pide que sus discípulos lleguen a ser uno. Está pidiendo ahí primero por sus discípulos. Pide para que todos ellos lleguen a ser uno, pero también está pidiendo por nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno como el mundo, para que el mundo crea que me enviaste. Como es un resumen, hermanos, el Señor quiere que todos seamos uno. Esa fue su oración. Todos sean uno. ¿Como quién? Como el Padre y el Hijo son uno, según el versículo 22, para que el mundo crea. ¿Cómo cree el mundo? Cuando nos mira a nosotros, cuando observa lo que ellos no tienen, cuando observa familias estables dentro de nosotros, cuando observa una buena relación los unos con los otros, cuando observa amor dentro de la iglesia, cuando observa lo que el mundo no tiene. Pero cuando el mundo ve lo mismo que está allá afuera, cuando el mundo ve que los cristianos están en pleitos, cuando el mundo ve que no hay unidad, que más bien hay abuso, no van a creer. Somos nosotros los responsables con nuestros testimonios que la gente crea en Jesús. Cuando nosotros solo contamos lo malo de la iglesia a la gente que no es creyente en nuestra familia, estamos vacunándolas para que no se conviertan. Cuando nosotros no damos buen testimonio, usted representa a la iglesia donde está, donde esté, estamos dejando mal parada la congregación en la cual nos congregamos y el evangelio de Jesucristo. Así que es responsabilidad de todos para que el mundo crea, para que seamos perfectos. ¿Qué nos perfecciona? La unidad. Verso 23, para que sean perfectos en unidad, o sea, se completen, se complementen en unidad. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y vuelve el otro propósito evangelístico, ya que cantamos una canción evangelística. ¿Cuál es? Para que el mundo conozca de Jesús. ¿Y cómo lo van a conocer? A través de nosotros, a través de nuestro testimonio. Así que lo que yo hago a mí no me importa lo que la gente piensa. Sí importa, porque es el testimonio, es la imagen que das al mundo. Es importante lo que hablas, lo que dices, el cómo te comportas, el cómo te relacionas. El cómo somos en nuestra comunidad abrirá la puerta al evangelio o la cerrará. ¿Cómo nos encontramos nosotros? Para que el mundo ¿qué? Experimente su amor. También nos dice el versículo 23, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, ¿qué debemos reflejar, hermanos, a las personas del mundo? Amor. Pero a veces lo que reflejamos es señalamiento. A veces lo que decimos, mira el borracho, mira el drogadicto,
mira, comenzamos a señalar y hacernos ver mejores que ellos. Y Jesús no nos envió a juzgar. Cuando Él estuvo en la tierra no juzgó a nadie. Más bien a los que juzgó fueron los fariseos, a los religiosos, a la gente no la juzgó. Lo más que le dijo a una mujer pecadora: vete y no peques más. Lo más que le dijo a la mujer samaritana: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es el tuyo. Pero era con un propósito. Pero de ahí no siguió el tema. Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar. Debemos mostrar el amor de Dios para con esas familias incómodas que tenemos. Todos tenemos familiares incómodos, ¿verdad? Debemos mostrar el amor de Dios para los perdidos, para las personas que están haciendo las cosas tal vez mal a nuestros ojos. Jesús ora para que todos sus discípulos y los que iban a creer más adelante sean uno. O sea, oró por ti y oró por mí. ¿Por qué no oró por el crecimiento? ¿Por qué no oró para que todas las iglesias tuvieran grupo de alabanza? ¿Por qué no oró para que todas las iglesias tuvieran grupo de danza? ¿Por qué no oró para que tuviéramos unas buenas infraestructuras para poder realizar la obra del Señor? ¿Por qué no oró por las finanzas? ¿Por qué no oró por nada de eso? Jesús oró por lo más importante, oró por 2 cosas. La segunda oración la hablaré en otra ocasión, pero esta fue por la unidad de la iglesia, porque si estamos unidos, todo lo demás se da, hermanos. Si estamos unidos, vamos a andar en santidad. Si estamos unidos, vamos a dar para la obra de Dios porque nos preocupa el avance de la obra. Si estamos unidos, vamos a tratar de cuidar a nuestro hermano, como dice la hermana, cuidar el corazón de mi hermano y no lastimar a otras personas sin querer o queriendo, sin querer queriendo, decía el otro, ¿verdad? Vamos a cuidarnos los unos a los otros. Cuando hay unidad, todo lo demás se realiza. Cuando hay unidad, va a haber compromiso. Cuando hay unidad, no hay que rogarle a la gente para que sirva. Van a servir porque entienden quién es Dios y la importancia de su servicio para la obra de Dios. Cuando hay unidad, hermanos, las cosas caminan. Van a ir caminando. Así que nuestro Señor Jesús oró por eso. Oró por la unidad de la iglesia. Vaya viendo la secuencia. El Salmo 133, ¿qué nos enseñaba? El corazón de Dios. Qué bonito, qué agradable que los hermanos vivan juntos en armonía. No se logró con el mundo judío, por lo menos en ese momento. No lo lograron, empezaron bien, terminaron mal. ¿Qué hace el Señor? Levanta su iglesia. Levanta un pueblo que le adore en espíritu y en verdad, como le dice la mujer samaritana, que no necesite un lugar necesariamente para adorar, que pueda alabar a Dios sin límite de tiempo ni de espacio. Y ese pueblo, Jesús, comienza a orar por él, comienza a pedir para que esos discípulos que él estaba formando y los que creerían en él fueran uno. ¿Por qué ora por eso? Porque es una de las cosas más difíciles de mantener. Las buenas relaciones entre las personas, aún en el lugar de trabajo, aún en la casa, son las cosas más difíciles de mantener. Ahora, ¿cómo respondió la iglesia ante la oración de Jesús? ¿Lo logró? ¿Cumplió el deseo de Dios? ¿Cómo titulé esta prédica? No sé si se acuerda. La iglesia que Jesús quería. ¿Se cumplió? ¿Lo lograron los discípulos? ¿Cuál fue la respuesta? Vayamos juntos. La respuesta de los discípulos la tenemos en Hechos capítulo 1, verso 14. Vaya conmigo al libro de los Hechos. Hechos 14, Hechos 1, perdón. Hechos capítulo 1, verso 14. ¿Qué está haciendo la iglesia ahí? Todos estos, y ahí nos decía la lista de los discípulos que estaban, perseveraban, vea la palabra que está ahí, unánimes
o juntos, en oración y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Todos estaban juntos en oración. Los discípulos se encontraban juntos en oración. ¿Por qué la oración o los servicios de oración son los más débiles en las iglesias evangélicas si deberían ser los más fuertes? ¿Por qué me da pereza orar? ¿Por qué es el culto que me brinco para no ir? Si en Él es donde está el poder y el mover de la iglesia. La iglesia se encontraba juntos en oración. Los discípulos se reunían para orar. Capítulo 1, versículo 14. Pero si usted se va al capítulo 2, usted va a encontrar que cuando llegó el Pentecostés todavía estaban unánimes juntos. ¿Y qué sucedió en el versículo 2 y el versículo 4? Descendió el Espíritu Santo sobre ellos. La promesa que Jesús les había dado, la promesa del Padre: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Ellos cumplieron, se reunieron, estuvieron juntos orando, y la respuesta y la bendición de Dios, ¿qué fue? El Espíritu Santo hacia ellos. No olvide el Salmo 133 de nuevo. Donde hay unidad, ¿cómo termina el texto? Hay bendición y vida eterna. Aquí el Señor envía su bendición sobre los discípulos que están juntos. Envía su Espíritu Santo representado en el Salmo 133, en el aceite y también en el rocío. Aquí lo envía sobre sus discípulos. Ahora, bueno, la iglesia no se queda ahí. Aquí empieza la iglesia, pero ¿cómo continúa la vida de la iglesia? ¿Cuál fue la respuesta? Ya no de los discípulos, sino de la primera iglesia. Vea Hechos 2, verso 42. Hechos 2, vámonos un poquito. Hoy estoy enseñando más que predicar. Hechos 2, verso 42. ¿Qué nos dice? Hay una palabrita, ¿verdad? Este versículo es el resumen de lo que vamos a ver en los demás versículos. Es un resumen. Si usted no me entiende lo demás, pero por lo menos me capta esto, esto es el núcleo de lo que se va a seguir explicando en los demás versículos que voy a tratar. Dice aquí: y perseveraban. ¿Quiénes? Bueno, esas personas que se convirtieron ante la prédica del apóstol Pedro, ¿verdad? ¿En qué perseveraban los primeros convertidos? ¿En la qué? Gracias, hermano. La doctrina. Hoy se menosprecia la doctrina. Hoy se dice que eso no es importante, que la doctrina nos separa. Por ahí alguien dice: la doctrina nos separa, el Espíritu nos une. Eso es una gran mentira. Hay que perseverar en la doctrina, y la doctrina es la palabra de Dios. Antes de que vayamos a ver los demás aspectos de la comunión, no olvide, primero es la palabra. Perseveraban en la doctrina. ¿Pero cuál doctrina? ¿De quién era la doctrina? ¿Era la doctrina que se le antojó a Pedro? ¿Era la doctrina que se le antojó a un hermano por ahí? Era la doctrina de los apóstoles. Hoy se enseña doctrina tal vez, pero no doctrina bíblica. Hoy se enseña cosas en las iglesias y la gente no se dan cuenta que están enseñando mercadotecnia, no se dan cuenta que le están enseñando principios de psicología, no se dan cuenta que le están enseñando un montón de cosas, pero no la palabra de Dios. Y brincan, aplauden, excelente mensaje, pero nada con textos bíblicos ni base bíblica. O a veces es un comentario de la Biblia, no es un estudio de la Biblia. Hoy se ve eso. Y es lo que a veces la gente quiere oír, porque van a oír mensajes bonitos, van a oír sobre lo que quieren escuchar, cómo prosperar, cómo avanzar en 4 pasos, cuáles las claves del éxito, las claves de la bendición, pero no se enseña la santidad, no se habla que hay que abandonar el pecado, no se habla que hay que arrepentirse, no se habla que hay que congregarse, no se habla temas que hoy son tabú.
Y que si se predican, hermanos, muy fácilmente una persona dice, no me gusta su mensaje, me voy para la iglesia que queda por acá. Porque están predicando muy duro. Porque están condenándome. Porque están afectándome. Doctrina, hermanos, es fundamental y es importante. ¿Por qué tenemos y por qué hacemos, hermanos, capacitaciones como las que hemos venido haciendo para interpretar la Biblia? Porque la doctrina es importante. Que los que van a predicar no son perfectos, pero tengan una base bíblica correcta, adecuada. Que los que van a enseñar no van a enseñar ideas, sino van a enseñar Biblia. Es importante. Y la base es la doctrina. Y no la doctrina que se me ocurre, sino la que está en la Biblia. La doctrina de los apóstoles. Pero vamos a seguir algo más suavecito, hermanos. Verso 44. Bueno, el texto nos dice tres cosas, ¿verdad? Le dije la doctrina de los apóstoles. Vamos a ponerlo aquí. ¿En qué perseveraban ellos? O sea, significaba que ellos estudiaban la Biblia, perseveraban, pero también en la comunión unos con otros. ¿Cómo lo hacían siendo 3,000 personas? Y nosotros un grupo de 100 y resto. Hay gente que no conocemos. 3,000 personas y tenían comunión, probablemente en las casas, probablemente en los grupos pequeños, pero la gente se conocía, la gente se relacionaba. La comunión los unos con los otros es importante, no es algo que me inventé yo, hermanos. Todos los que habían creído estaban juntos, dice el verso 44 y el verso 45, y vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. La iglesia de Jerusalén había decidido, algunos miembros, repartir, que eran adinerados, repartir sus bienes para ayudar a los necesitados. Eso no significa que todos tengan que hacerlo, pero significa que el necesitado debe tener lugar dentro de la iglesia, que el pobre debe ser visto, no invisibilizado, debe ser visto y debe ser atendido. Es más, hasta crearon programas para atender a las viudas que estaban ahí. Podemos hacerlo de distintas maneras. El Ministerio de Misericordia tiene su sistema, otras iglesias son canastas de víveres. La forma que sea, pero también hay que atender a las personas necesitadas, y lo aclaro, verdaderamente necesitadas, ¿verdad? Que ocupan un empujón, que ocupan una ayuda. La comunión los unos con los otros es importante, muy importante. ¿Qué sigue? En el verso, ¿qué me faltó? ¿Qué hacían más? Verso 42, guiémonos el 42 es la base de los 3 puntos. Dicen que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión, y ¿en qué más perseveraban? En el partimiento del pan. 2 cosas. El partimiento del pan era principalmente la cena del Señor, principalmente, ¿ok? La cena del Señor. Pero esa cena del Señor también era acompañada con comida, que en Corintios terminó más bien en un relajo. Pero era común, porque Pedro dice sus ágapes. Ágapes era la cena de amor que ellos realizaban. Entonces cada uno traía, ¿verdad?, algo y compartían. Pero parece que en Corinto comenzaban a señalar al que no traía. Y en vez de ser una bendición, terminaba en problemas. El partimiento del pan, o sea que en sus reuniones, en sus células, si queremos decir células o grupos pequeños, ellos comían. Pero quiero aclarar, tomaban la cena y probablemente comían. Quiero aclarar, el compartir los alimentos es parte de la comunión, y más en países como Costa Rica. Ya lo he dicho, ¿verdad? Que todo es café, que todo es comida, que todo es sándwich, que todo tiene que haber comida de por medio. Es inconcebible, ¿verdad?, una reunión de mujeres si no hay un cafecito por ahí. Los varones se aguantan. No, es peor. Ok, pero eso no es malo. Es malo si no hay palabra, si no está la doctrina, si no hay comunión, es comedera nada más.
Llegar a las actividades nada más para comer es malo, es pecado. Debo llegar también para recibir la palabra de Dios, y lo demás es un añadido de la comunión. Entonces los extremos son malos, pero hermanos, no es solamente el partimiento del pan, es la tercera cosa. Primero es la doctrina, el alimento espiritual. No está mal que tengamos reuniones, pero donde hay alimentos, pero no solamente, con todo el respeto, no solamente llegue cuando hay comida. ¿Me entiendes? Llegue los días que no hay, y llegue a recibir la palabra de Dios también, y llegue a la alabanza, y llegue a la enseñanza, y llegue a todo lo demás, y la bendición va a ser completa. No es eliminar una cosa, es hacerlo bien. La comunión tiene que ser completa, pero debe haber la palabra de Dios en nuestras reuniones, y estoy seguro, la femenil tiene sus tiempos de palabra de Dios. No solamente es café, como algunos piensan, no solamente cafetean, también estudian la palabra. En nuestras reuniones de estudio bíblico, sí, hay un café, un refrigerio, pero hemos estudiado 1 hora o más de 1 hora la palabra del Señor. Así que es digno tomarse ese café. Esta fue la respuesta de la iglesia. Voy a ponerlos todos. Esta fue la respuesta de la iglesia. Tenían doctrina, perseveraban en la doctrina, tenían comunión y también partían el pan juntos. Ahora, recuerda el Salmo 133. De nuevo vamos a usarlo de base. Donde hay armonía, donde están los hermanos juntos, ¿qué sucede? ¿Qué envía Dios? Último versículo: bendición y vida eterna. Y este no va a ser la excepción, sino que vamos a encontrar eso también en el siguiente, en Hechos 2:47. Solo ese versículo, ya casi vamos concluyendo. Nos aterriza lo que encontramos. Tenían favor, nos dice la escritura, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué dice que hacía el Señor? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese habían es muy interesante, pero no lo vamos a discutir hoy. El Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Dos cosas encontramos aquí. Ellos tenían ¿qué? Favor con todo el pueblo. Eso no significa que todo el pueblo se congregaba, ojo con eso. No significa que todos los que estaban alrededor de la iglesia se habían convertido, no, sino que respetaban a la iglesia, tenían respeto. ¿Qué pensarán? Sería bueno hacer una encuesta, que estoy pensándolo, a nuestro alrededor. ¿Qué pensarán de nuestra iglesia? ¿Qué huella le hemos dejado? O las iglesias evangélicas en general aquí alrededor, a Heredia. ¿Abogarían por nosotros en un momento dado? Siempre va a haber alguien que no nos quiera, eso sí, de fijo. Pero la mayoría dirían: no cierren esa iglesia, porque esa iglesia es de bendición para la comunidad. O vienen con el candado y cierren eso. No hace nada, no nos apoya, no nos mira. Eso también tiene que ver. Nuestro trabajo para la comunidad también es algo que tenemos que rescatar y volver a hacerlo. Tenían favor con todo el pueblo, o sea, el pueblo los respetaba. Sucedió en una congregación que en una ocasión iban a cerrar una congregación y los vecinos levantaron firmas para no cerrar esa iglesia. ¿Cuánto había sido el impacto de esa congregación hacia ellos? Y no eran creyentes. La gente levantó firmas y no la cerraron. Pero nos cerrarían a nosotros. Mucha bulla. ¿Verdad cómo nos tienen encerraditos con aire? ¿Verdad? ¿Qué testimonio hemos dado? Nos conocen, pasan por aquí y ¡ay! Aquí había una iglesia. Vamos a echarle la culpa al rótulo que quitamos, ¿verdad? Aquí había una iglesia. Hoy yo tengo 20 años de estar aquí, yo no sabía que aquí había una iglesia. O sea, qué triste. Significa que tenemos que hacer un trabajo donde nos vean, donde sepan que existimos.
Hermanos, hace unos días, esto lo compartió un pastor de nuestra asociación, compartió esta información. Casualmente tu pastor que compartió esta información, y quiero ponerla. Bueno, los que están tomando fotos, falta esto. No sé si se vea porque estoy copiando una encuesta. Tal vez no se vaya a ver del todo, pero yo le voy a señalar lo que tiene que observar más o menos. Esta encuesta es acerca de la calificación que la población está dando a la confianza a las diversas instituciones en el país. Es triste que ninguna llega, si no me equivoco, al 80%. Ninguna. La que está en mejores estatus son las universidades. O sea que la gente, universidades públicas, ¿verdad?, ven a la universidad pública como gente de respeto. Interesante. Gente de respeto. Pero lo que yo quiero señalar es el que está en el último, los partidos políticos, ¿verdad? Ok, pero no nos burlemos de ellos. Nosotros también estamos en la lista como evangélicos. Y esto es decepcionante. ¿Dónde están los evangélicos? Aquí. Con un 5,06%, donde la gente no nos tiene confianza, donde la gente ya no cree en nuestro mensaje, ni en lo que decimos, ni en lo que hablamos. ¿Por qué será? Podemos señalar, sería bueno estudiar el por qué, ¿verdad? Tal vez siervos que han caído en pecado, tal vez las falsas doctrinas, el abuso que se ha hecho con muchas cosas, pero ahí entramos los que tratamos de hacer las cosas bien, también estamos metidos en el porcentaje. La Iglesia Católica, bueno, nos ganó por 2 puestos, pero no es mucho. 5.9 significa que no llega ni a regular lo que es el aspecto religioso. Y el texto nos dice, teniendo favor con todo el pueblo. Contrástelo. ¿La iglesia evangélica tiene favor con todo el pueblo? No. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué testimonio hemos dado? ¿Qué estamos proyectando? ¿Cuál es la imagen que hemos estado dando? Iglesias con pleitos cada cierto tiempo, iglesias que se dividen y se subdividen y se hacen miles de iglesias, de una sale otra, sale la otra, el otro se pelea con el otro, se va para la otra, ¿verdad? Los mismos familiares viendo los pleitos y todo. Eso es el testimonio que hemos dado como creyentes, pero por supuesto, hermano, luz y esperanza no está ahí. Gracias al Señor, perdónenme la ironía, gracias al Señor, esa es mi fe. Nosotros no estamos en esa encuesta. Claro que sí estamos metidos de forma general. ¿Qué debemos de cambiar? Tomemos la cosa en serio. Tomemos nuestro testimonio en serio. Preocupémonos por cómo nos miran, por cómo nos ven. Preocupémonos por nuestro testimonio y preocupemos por tener aquí entre nosotros un ambiente de amor, un ambiente de hermanos realmente, para que el mundo crea y dice, eso lo necesito yo. Yo quiero ir ahí porque no tengo eso en mi casa, porque no tengo eso en mi familia. Yo quiero tener esa paz que tú tienes. Al verte a ti, la gente puede desear venir a este lugar, o al verte a ti, la gente puede desear, nombres, ¿a dónde vas para no ir? No, que ese no sea nuestro caso. El deseo de Dios es tener un pueblo unido, en el cual poder manifestar su poder y su amor. Ahí Él envía el poder, ahí Él se glorifica, ahí su espíritu se mueve en medio de la unidad, para que las personas puedan creer en Cristo. Tenemos que perseverar ¿en qué? En la doctrina primero, hermano, no es de último, es primero la palabra. No le huya a los estudios bíblicos, no le huya a los discipulados, no le huya a todo lo que es capacitación bíblica, todo lo que es Biblia, es fundamental. La comunión, ¿y qué otra cosa? Y la oración.
Criticaban los líderes de la misma alianza evangélica hace un tiempo que los evangélicos aparecen cuando se hacen conciertos. Concierto de fulano de tal, lleno, ¿verdad? Hasta el techo hay gente guindada. Día de oración nacional, vacío. Nadie quiere orar, nadie quiere buscar el rostro de Dios. Pero si la bulla, si el movimiento, si el grito, y no estoy diciendo que eso sea malo, alabar a Dios, jamás. Soy promotor de la alabanza, pero hay una combinación de elementos. Ellos alababan a Dios, pero también perseveraban en la enseñanza, en la doctrina, en la comunión unos con otros, en la cena del Señor, el partimiento del pan. Tenían varios elementos, no es una sola cosa. Para ser una iglesia modelo tenemos que tenerlas todas. Tenemos que tener todas esas cosas para que el mundo crea en el Jesús que predicamos, para que el mundo vea el amor de Dios en nosotros, para que el mundo vea en nosotros ejemplos. No somos perfectos, por supuesto. Usted es un ser humano, falla, se equivoca y peca, pero que puedan ver una persona que trata de salir adelante y mejorar su vida, y ellos puedan seguir ese camino. Amados, Dios levanta respeto hacia la iglesia que nos está faltando a nivel nacional y la usa para salvar las almas. ¿Qué tal si oramos, amados? ¿Qué tal si hablas con Dios ahí? Y dirás, bueno, yo sé que este es un mensaje menos individual, tal vez más colectivo, pero ¿cómo tú puedes ayudar a la unidad de la iglesia? ¿Sabes? No juzgando, no murmurando, no criticando, apoyando al necesitado, tolerando al hermano, su carácter, su debilidad. Habrán algunos más maduros que otros. Tenemos que aprender tal vez a tolerar a las personas. ¿Qué podemos hacer? Dar buen testimonio donde estamos trabajando, donde estamos estudiando, donde nos encontramos. Ser luz para las personas que están a nuestro alrededor, para que el mundo crea y podamos ganar más personas para Cristo. Para el mundo crea en Jesús, tenemos que nosotros estar unidos a Jesús y unidos los unos con los otros. Padre Celestial, quiero agradecerte, Señor, por este tiempo. Quiero agradecerte, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Esta era la iglesia primitiva. No me atrevo a decirle primitiva. Tal vez no es solamente una iglesia primitiva, es nuestra iglesia modelo. Es la iglesia que nos marca cómo debemos de actuar, que nos marca nuestro caminar, que nos marca nuestras acciones, que nos marca lo que debemos de hacer. Ayúdanos, Señor, cada día a ser como esta iglesia, a perseverar en la oración, a perseverar en la doctrina, en la palabra, a perseverar en la comunión los unos.